Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien
y de toda la paz que yo le daré. Gloria al Señor, aleluya. Te invitamos en esta tarde, en esta mañana, gloria al Señor, aleluya, a que sigas escuchando esta palabra que Dios quiere poner en tu corazón. Dios le bendiga a nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. El Señor quiere perdonar, aleluya, a todo aquel que llega a Él, aleluya. Él pone, mi alma te alabo, Dios. Un perdón, aleluya, que nadie puede dar, solamente Cristo perdona pecado. Y Él está aquí, amado. Él está aquí, aleluya, para construir en ti, aleluya, un castillo, para construir en ti, aleluya, un imperio, para construir en ti una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vamos a esperar que el hermano José Coto, aleluya, pase por aquí y cante para el Señor y ponga, aleluya, una, aleluya, alabanza para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Con nosotros el hermano José Coto. Dios les bendiga, hermano, y Dios bendiga las almas que están escuchando esta poderosa palabra de Dios. Amén. Si tienes una Biblia, yo te invito a que abras en el Salmo 19 para leerlo, para la gloria y honra del Señor Jesús. La poderosa palabra se lee así: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las obras y la palabra de Dios al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día allí de palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Y ahora voy a cantar un corito para la gloria y honra de ese. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Cristo, alabe, Señor, alabe. Alabe, hermano, alabe. Ninguna religión puede salvar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer. Ninguna religión puede salvar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Ninguna religión puede salvar
Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano José. Amén. Dios bendiga más. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya, conviértete a Él. Aleluya, ninguna religión, ninguna. Aleluya, solamente Cristo Jesús es el único que puede saciar tu sed. Aleluya, vamos a estar orando por todas y cada una de las partes. Aleluya, por ti cada uno de los valientes, los hermanos, las hermanas, aleluya, que participaron. Mi alma te alaba, Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, te damos la gloria y te damos la honra. Señor mío, amado mío, Espíritu Santo de Dios, por tomar el control, oh Dios eterno, en todos y cada uno de los hermanos, los cuales continuamente estaban adorando, alabando y cantando a tu nombre. Gracias, Señor amado, porque sabemos que vas a continuar haciendo una obra maravillosa en cada parte restante. Recibe la gloria, recibe la honra, pues a ti te pertenece, oh Dios amado, oh Dios eterno. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga más. Dios bendiga más. Amado, Cristo está a la puerta. El Señor está llamando a todos aquellos los cuales tienen oído para escuchar. A todos aquellos, mi alma te alaba, Dios, los cuales tienen imagen y semejanza de Dios. Dios está llamando un arrepentimiento. Dios está llamando a la convicción, aleluya, de que las palabras que dijo el unigénito Hijo de Dios, que todo aquel que haya creído en Él será constituido hijo de Dios. Por lo tanto, yo le invito, amigo, que preste atención a la palabra que se va a manifestar, porque no va a ser voz de hombre, sino va a ser voz de Dios. No va a ser palabra de hombre, sino va a ser palabra encomendada del Dios de los cielos para tu salvación, para que creas en aquel que vino a darte vida en abundante. Aleluya. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Marcos. Gracias, Señor, qué lindo eres. Libro de Marcos. Te adoramos, la gloria es tuya, papá. Gloria a Dios. Te adoramos. Libro de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Te adoramos, Dios. Libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 24. Cuando lo tengas, pueden decir amén. Si no, misericordia que esperamos. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Te adoramos, Dios. Grande eres, oh mi Dios. Te adoramos. Amén. La palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El pueblo del Señor dice amén. Marcos capítulo 12, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no eráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, heme aquí en el nombre de Jesús, exponiendo tu testimonio, tu palabra, la cual es viva y eficaz, la cual es capaz de transformar, convertir el alma. Yo te ruego, oh Dios de misericordia, yo te ruego, oh Dios de gloria, que abra el entendimiento, oh Dios Todopoderoso, de todos y cada uno de los que están a nivel de estos altos parlantes. Yo te ruego que hagas depositar, Señor mío, una lluvia de bendición en todos y cada uno de ellos, y que sea tu nombre, aleluya, tu Santo Espíritu, haciendo una obra de excelencia, como estamos acostumbrados a hacer, a sentir, y también, oh Dios Todopoderoso, a recibir de ti,
Por lo tanto, recibe la gloria, recibe la honra, pues a ti te pertenece, oh Dios mío, amado mío, por tan grande salvación que tú traerás a esta comunidad de Hartford. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo reprendo, acto, todo demonio, potestades, todo espíritu maligno que se haya levantado en contra del evangelio del Señor, en contra de la palabra del Señor. He atado, lanzado ahora mismo en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios Padre y el Espíritu Santo, los aires son limpios, las residencias son limpias. Oh Dios de gloria, entra en cada rincón de cada corazón, haciendo una obra maravillosa. Gracias, Señor amado, tuya es la gloria, tuya es la honra, a ti te pertenece, oh mi Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amado. Dios bendiga. Dios bendiga a todos y cada uno de los santos en esta hermosa mañana, donde estamos viendo cómo el sol está saliendo, donde estamos viendo, aleluya, qué lindo Dios, por eso te amo, Dios, como la gracia de Dios, como el poder de Dios se ha manifestado sobre los hijos de los hombres. La palabra del Señor dice, su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salieron de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Amado, su gloria está aquí, su gloria está aquí. El Señor creó todas las cosas. Esto que ustedes están viendo hoy es creación de las manos del Señor, creación de la luz del mundo, creación de aquel que hizo los cielos y la tierra, creación de aquel que en el principio, cuando la tierra estaba desorbitada y desordenada, dijo sea la luz y fue hecha. Ahí tenemos, antes que fueran entre las grandes lumbreras, antes que fuese hecho el sol, el Señor creó la luz. Es el mismo que viene a resplandecer su rostro sobre ti. Amado, estamos viendo en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo subsiguiente, como en el versículo 24, el Señor le habla a aquellos hombres religiosos, como el Señor le habla a aquellos hombres los cuales desconocían la verdad, pero Jesucristo, Él es la verdad. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Debo de recordarle el tema en esta hora, el cual todavía no he mencionado. Jesús nos trae el conocimiento de lo que hay en el cielo para que no cometamos un error. Jesús nos trae el conocimiento de lo que está allá arriba en el cielo para que no cometamos un error. Aquellos hombres religiosos, aquellos saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, aquellos hombres que no creían, aleluya, en siendo encomendados por Dios para llevar el evangelio, para llevar la palabra del Señor, para llevar, aleluya, el conocimiento de aquel que nos hizo, para llevar el conocimiento de aquel que salvó a un pueblo, de aquel que creó un pueblo, de aquel que creó una nación, el Dios mismo que desde un hombre llamado Abraham dio una promesa y le dijo, tú verás estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Y hoy en día su palabra fue cumplida. Hoy en día todo y cada uno de los israelitas, su número no lo conocemos, pero sí sabemos que ha llegado a ser como el número de las estrellas que está en el cielo. La palabra del Señor no retorna atrás vacía. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni mucho menos para arrepentirse. Toda palabra que Dios ha manifestado en sus labios ha sido verdad en Él.
Su palabra no tiene cambios, sino que es estable en lo que Él ha manifestado. Ahora, esto te da una certeza a ti, esto te da una convicción de que Él te dice en esta hora: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él no va a cambiar esa palabra, tan solo cree como dice las Escrituras. Ahora, amado, aquellos saduceos, aquellos hombres religiosos de la época, recordando la canción que cantó el hermano José Coto: ninguna religión puede saciar tu sed, solamente la sangre de Jesús, solamente Él. Aquellos religiosos no creían en la resurrección de los muertos, no creían, mi alma te alaba a Dios, en lo que Dios había manifestado desde un principio. No creían que Dios era capaz de levantar un hombre muerto y volverlo a la vida. Ahora, nosotros conocemos que esto es verdad. Nosotros conocemos que esto va a acontecer. Es una de las doctrinas, una de las enseñanzas que estableció Jesús, la resurrección de los muertos. Es una de las bases principales del Evangelio, porque ha sido una promesa de Dios para todo aquel que cree. Ahora, el Señor manifestó que esto iba a ser así, y hubieron gente de pensamientos personales, gente que se dejaron de llevar por el que yo creía, por el que yo pensaba, gente que no tuvieron la experiencia ni tampoco fueron testigos de las cosas que están allá arriba en los cielos, y comenzaron, mi alma te alaba a Dios, a suponer, comenzaron a imaginar, comenzaron a decir ciertas cosas, como decir que los ángeles no existen, que no existe tal resurrección, volver a la vida. Y entonces ellos comenzaron a manifestar una historia. Ellos comenzaron a desplegar su entendimiento, el entendimiento del hombre, pero con el desconocimiento de Dios. Ellos comenzaron a hablar de sí mismos, de lo que todos habían escuchado por ahí. Sería algo coincidente como hoy en día, que mucha gente dice: no tengo que ir a la iglesia está en mi corazón, Dios está aquí. Esto es lo mismo que decía la gente antes, pero Cristo, siendo Dios, se convirtió en hijo de los hombres, siendo el testigo fiel, siendo aquel que conoce todas las cosas, pues las creó todas. Él vino aquí a la tierra como un hombre igual que tú y que yo, para dar a conocer la verdad. De hecho, Él se llama la verdad. Él no se puede negar a sí mismo. Él es la verdad. Por lo tanto, como los hombres estaban perdidos por causa de la mentira, por causa de que yo creo, por causa de los rumores, de los diferentes pensamientos que día tras día ocupa el corazón del hombre, los cuales son equívocos delante de Dios. Y cuando viene el momento crucial, cuando viene el momento donde no puede tornar hacia atrás, donde no puede haber arrepentimiento, dice: ay, me equivoqué, me engañaron. Por eso Cristo vino a traerte la verdad. Por eso Jesucristo vino aquí y se está paseando aquí, para que te veas estos altos para adelante, tú conozcas la verdad, la resurrección de los muertos. Estos hombres comenzaron a redactar una historia conforme a la ley del Señor, utilizando la palabra de Dios para justificarse, cosa que es un error grave. Mi alma te alaba, Dios. Comenzaron a decir lo que decía en la ley de Moisés. Moisés, varón de Dios,
el cual Dios mismo le estableció reglas, estatutos, decretos, el cual el pueblo del Señor tiene que seguir. Reglas, estatutos, leyes que convierten el alma del hombre. Ningún psicólogo puede cambiar tu corazón, pero la ley de Jehová es poderosa que cambia el alma. Ahora, amado, estos hombres tomaron la palabra de Dios y comenzaron a decir, conforme a la ley de Moisés, si un hombre se casa con una mujer y este muere sin tener hijos, se supone, la ley manifestaba que su hermano tenía que llegarse a la viuda, tenía que casarse a la viuda y levantarle descendencia. Es un hecho real. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, el cual redacta de la siguiente forma: cuando un hermano habitare junto y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y dice que el primogénito que naciera de esa unión iba a ser descendencia del muerto para levantarle el nombre a aquel que había fallecido. Ahora bien, el hombre se basó en cuanto a esta ley que está establecida para crear un cuento. Ellos comenzaron a decirle a Jesús, había un hombre que tenía su esposa y que ésta se había casado con él y él murió, falleció como todos los hijos de los hombres. Tú te has puesto a pensar hoy en día, si tú falleces hoy, si tú te mueres hoy, si tú pasas por el proceso donde muchos están pasando hoy en día, que ahora están aquí y mañana, ahorita o al segundo dejan de estar. ¿Has pensado dónde va a llegar tu alma? ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad? No te vayas, que de esto se trata. ¿Dónde tú vas a pasar la eternidad después que pase de esta vida? Porque tuya es la decisión, no de otro, no por culpa de otro, no porque otro te engañó. No, tú tomaste la decisión. Y el Señor quiere y te está llevando, te está esforzando a que tú tomes la decisión correcta. El Señor te está esforzando, te está guiando a que tú tomes el camino correcto. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor nos encomendó hasta esta palabra para esforzarte, para que tú entres a la boda del Cordero. Mi alma te alaba, Dios. Ahora, estos varones dijeron en su redactación de su historia, la cual es falsa, que hubo un hombre y este hombre murió y ahora murió sin descendencia, y como la ley se tenía que cumplir, se cumplió la ley, y vino el hermano y se casó con ella y también se murió sin descendencia. Y vino el otro hermano y se casó con ella y también se murió. Así sucesivamente todos los que se casaron con ellas murieron, perecieron. La pregunta que se manifestó, la pregunta que se originó, la cual yo le voy a decir que puso en duda muchas cosas. La pregunta fue en la resurrección de los muertos, ¿de quién será esposa esta señora? Pues todos la tuvieron por esposo, por esposa. Y el Señor Jesucristo sabiamente no los acusó, no los señaló, sino que Él
envió la palabra. Él abrió su boca para sacarlos de un error. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuve yo un momento dado en mi vida? Es un error, sí. Sí. Porque cuando ejercía la profesión de guardaespaldas, cuando venía y protegía otras vidas, dándole seguridad, yo pensaba que cuando alguien le disparara a aquel dignatario, aquel que me contrató, y yo ponía el pecho entre medio de la bala y la persona, yo iba para el reino de los cielos. Yo subía allá arriba porque puse mi vida por causa de otro. Amado, no subía ni para el cielo de la boca, no levantaba ni los talones. Tenía un pasaje directamente al infierno por un pensamiento, por un comentario, por una creencia de mucha gente en la calle, porque eran mentiras. Si yo llegaba a morir en aquel momento, en la condición de vida que yo llevaba, donde estaban las borracheras, donde estaba envuelto en el pecado, donde estaba embarrado en la calle, amado, me hubiese perdido. Muchos dicen, Dios ama al pecador. Mire, varona que está aquí, no se deje convencer de esa mentira. Dios aborrece el pecado. Dios no quiere que el hombre peque. Dios ama a sus criaturas. Dios ama a aquellos que Él creó su imagen. Pero hoy en día su imagen se ha desviado de los propósitos de Dios. Su imagen se ha corrompido y sus hechos, los hechos de los hombres, los cuales estamos hablando del pecado, han puesto una división entre Dios y el hombre. Han separado la comunión entre Dios y el hombre. Han roto una relación entre padre e hijos. Por eso Cristo tuvo que venir, convertirse en hijo de los hombres, para a través de la manifestación de la verdad, para romper todos estos enigmas, para romper lo que aquel que se llama padre de mentira ha soltado por todo el mundo. Mentira. El Señor te ama como ser humano, pero como pecador no te ama. Es una realidad que si tú mueres en tu pecado, vas a recibir una retribución la cual está plasmada. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Escúchame bien, la paga del pecado es muerte. Pero también dice la palabra de Dios, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos errado, si nosotros nos habíamos separado de Dios, hay una oportunidad en Cristo Jesús de rehabilitar nuevamente la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Cristo es quien nos une al Padre. Por eso Él vino a desmentir todos estos enigmas, para que conozca la verdad. Ahora, en aquel entonces mi vida estaba perdida y Cristo se manifestó en mi corazón. ¿Cómo se manifestó a estos hombres? Cuando ellos establecieron su palabra, Cristo le abrió el entendimiento. Cristo lo sacó de un error. Cristo es el testigo fiel. Cristo, ahora mismo el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Le voy a decir algo en el cual le va a dar un testimonio
testimonio fiel y verdadero de que Él es testigo de todo lo que está allá arriba en el cielo. Nadie le dijo a Él cómo son las cosas en el cielo. Nadie. Sino que Él mismo las vio, Él mismo las creó. Dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios, este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Podemos ver que no solamente Cristo vio todas las cosas que están en el cielo, sino que Él creó todo lo que está ahí arriba en el cielo. Él lo creó todo, para ti, para mí, para todos aquellos que creen en Él. Pero estos saduceos no sabían lo que estaban hablando. Así como un montón que están alrededor tuyo, que te dicen, estos religiosos, ellos no saben lo que están hablando. Yo te digo la verdad porque es palabra de Dios. Yo te digo la verdad porque te amo y te la digo con amor, para que no te pierdas en aquel día. Muchos dicen que no hay que ir a la iglesia porque la iglesia está en su corazón. Pero la palabra del Señor, lo que dijo aquel testigo fiel, Él dijo en el libro de los Hebreos capítulo 10, 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y viendo que aquel día se acerca, el día se está acercando y muchos se están dejando de congregar como quieren por costumbre. Más fácil se les hace ir a Walmart, más fácil se les hace ir a las tiendas por departamento de que ir para la iglesia a buscar la relación íntima con el Padre. Esto no se trata de religión, esto se trata de una relación con Dios. Y comenzó el Señor Jesucristo a manifestarle la verdad. Comenzó el Señor Jesucristo a deshacer las obras del enemigo, a romper todo esquema de mentira que había hecho desde el principio el enemigo de las almas. Mi alma te alaba, Dios. Jesucristo le dijo, entonces respondiendo Jesús le dijo, no oráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Yo le pregunto en esta hora a aquellos que continuamente van a una iglesia, van a una religión. El Señor dijo que ignoráis, o sea, desconocen las Escrituras. Por ende, te pregunto en esta hora, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios? ¿Cuándo tú entras a la iglesia donde tú vas? ¿Cuántos de ellos entran con la Biblia en la mano? Entran con la Escritura, con la palabra de Dios. Usted mismo analícese. De que va, desde el tiempo que va de domingo en domingo a su iglesia. ¿Desde cuándo usted no carga la palabra de Dios? ¿Desde cuándo usted no lee las Sagradas Escrituras? Al enemigo de las almas no le conviene que usted lea las Escrituras, la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Será libertado de cuánta mentira el enemigo de las almas le ha dicho a usted por los tiempos en tiempos, años en años. Va a descubrir que las cosas no son como usted creía. Y va a descubrir lo que dice en la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Pero para eso se ha detenido el Señor Jesús en tu camino.
Para eso se ha puesto de frente, para poner un alto en tu vida en esta hora. Para que tú tomes la consideración de ti mismo y veas que tan grande amor ha dado el Padre para ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees estas palabras que escuchas, vas a adquirir vida eterna. Si tú desechas las mentiras que por años te han tenido cautivo, por años pensando que las cosas que haces son agradables a Dios, vas a recibir libertad de parte de aquel que está por encima de toda potestad. Y el Señor comenzó a hablarle a aquellos hombres y le dijo: el fiel y verdadero, el unigénito Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso, mi alma te alaba, Dios. Comenzó a decirle: porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero esta era la ignorancia que tenían, porque ellos nunca fueron al cielo. Los ángeles del cielo no se reproducen, no tienen relación sexual. Cuando venga la resurrección de los muertos, este acto de tener relación sexual nunca jamás volverá, porque el motivo de tener relación sexual es para que el hombre se reproduzca, cumpliendo un mandato que puso el Señor en Adán, el cual dijo: sobrepobláis la tierra, subyugarla, que habite en la tierra, que nos multipliquemos en ella. Ahora bien, allá en el cielo no habrá necesidad de nada de esto, seremos como los ángeles. Ahora, el Señor le manifestó una verdad que ellos conocían, una verdad que es clara ante las Sagradas Escrituras, las cuales ellos no veían. Y les manifestó y les dijo: pero respecto de los muertos, resucitan, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no sabéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Escúchame bien, amado. Dios no es Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Ahora, aquellos hombres que veneraban y honraban a aquellos los cuales fueron sus tutores, aquellos los cuales fueron los primeros descendientes con promesas, los patriarcas, ellos sabían que estaban en un lugar de reposo esperando la promesa. Ellos sabían que estaban esperando al Cristo, al Salvador. Ellos sabían que había un lugar ahí arriba en los cielos donde todo es claro,